son personas que les tenés cariño y que de repente los tenés que despedir. Acuérdate que el emprendedor cada 3 meses tiene una crisis existencial, cada 3, 4 meses. ¿Para qué estoy metido en esto? Es que ¿para qué? ¿Por qué no hice esto? Porque es normal. Lo que pasa es que la mayoría de gente que quiere abrir un restaurante lo hace tal vez por lo glamuroso. Emprender suena bonito, suena a libertad, a cumplir sueños, a hacer lo que uno ama, pero pocas veces se habla de lo que se deja atrás. Hoy vamos a hablar no solo de restaurantes ni de arquitectura, hoy vamos a hablar de sacrificios, de decisiones difíciles, de familia y de todo lo que pasa cuando el sueño empieza a cobrar una factura. Porque detrás de cada restaurante que vemos lleno hay madrugadas, hay ausencias, hay miedo y personas que sostuvieron el proceso en silencio y que de alguna manera se paga un precio. Así que hoy me acompaña Enrique Montano, mejor conocido entre sus amigos como Kikoy, fundador del restaurante Montanos, un referente gastronómico sin duda alguna y un landmark como país que tenemos como ciudad, pero sobre todo alguien que ha vivido en carne propia lo que significa emprender y sostener un proyecto durante un largo periodo de años, prolongado y continuo. Enrique, Quique, Kikoy, gracias por estar acá y por atreverte a hablar de lo que normalmente no se muestra y lo que está detrás de esa puerta de cocina. Muchas gracias, bienvenido. Rafa, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa, es un honor, siendo vos un empresario que admirable, puesto que ha, como se dice en inglés, self-made y que ha venido luchando para lograr el éxito que has tenido, así que para mí es un honor estar acá. Primero que nada, quiero rendir tributo a mi señor padre. Él fue el que inició el primer restaurante temático en Guatemala en 1976. Se llamaba El Rodeo Steakhouse. Las abuelitas, los abuelos nos acordamos del rodeo, de la marimba y tal. Y pues, los cachos de los cachos, ¿verdad? Y entrabas y tenías el primer como buffet. El primer puyazo, etcétera. Aunque no lo crean, el primer 3 leches se empezó a hacer ahí y ahí nació el concepto del cocido de los lunes. Ahí se los voy a contar más adelante. Pero total que yo nací en este ámbito, me gusta mucho cuando un restaurante está lleno, me recuerda de mi niñez porque el rodeo, pues gracias a Dios se llenaba y oír a toda la gente hablando y ese a mí me llena de mucha pasión. ¿Qué año me recordaron el rodeo? El rodeo fue en 1976. Wow. Antes de eso había otro que se llamaba la Hacienda Angus en el 73, pero en el 76 fue como el único restaurante temático ahí en la zona 9. Y entonces pues yo vengo de eso, sinceramente, ¿verdad? Yo lo único que hice es pues continuar y empezar Montanos. ¿Cómo nace Montanos ahí? Yo trabajaba en una empresa multinacional aquí en Guatemala después de graduarme de la universidad y mi papá en ese momento acababa de vender el rodeo y yo no sé, yo quería ser independiente, ¿sabes? Tenía un buen trabajo y todo y le dije, creo que la gente no se ha olvidado de nosotros, nuestra clientela todavía no, pues estamos presentes en el top of mind de la gente, iniciémoslo otra vez y entonces empezamos a buscar el terreno y tal. Y hicimos un joint venture con mi papá y ahí empezamos hace 32 años. Ha sido pues una experiencia muy buena. Ya como marca Montanos. Ya como marca Montanos. Estuvimos a punto de quebrar en el 2007. O sea, ha sido una experiencia y ese aprendizaje de casi quebrar es creo que lo que más aprendí en ese momento, ¿verdad? Esas son las historias que sí. más recuerda, bueno, al final de cuentas, que más nos impactan. El que las vive en carne propia es el que voltea a ver la cicatriz y te recuerda de algo, ¿verdad? Estoy de acuerdo vos, pero definitivamente creo yo que hay que levantarse porque toda la vida nos trae diferentes cuestiones. Puede ser que en la empresa, en lo familiar, y aquí el que sale adelante es el que va demostrando la fuerza que tiene dentro de su corazón, creería yo. Ahora que nos comentabas cómo nace la marca y el restaurante, ¿lo podemos balancear como deseo
o necesidad? O sea, ¿cuál pesó más? Fíjate vos que definitivamente es deseo mezclado con necesidad, ¿verdad? Yo sinceramente pues tenía ambiciones, ¿verdad? En ese momento pensaba que me quería casar, no con la mujer que tengo ahorita, sino con alguien más. Y definitivamente estaba muy patojo para casarme. Por suerte no me casé en ese momento. Entonces sí yo quería continuar el legado de mi señor padre, pero estaba enamorado y cómo voy a hacer para... Creo que todos cuando somos jóvenes empezamos a pensar, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer para mantener a mi mujer, etcétera? Entonces sí era una mezcla de necesidad también, ¿verdad? Entonces lo que te puedo decir es que yo soy fanático, a mí me gusta leer mucho y ahí en La vida lograda se llama Eudaimonía. Este es de Aristóteles, y disculpa que me meta estos... No. Pero normalmente se le conoce por la ética nicomaquea, ¿verdad? Y hay un librito que es de él, muy lindo, que se llama La vida lograda. Y ahí te habla de cuando uno realmente quiere algo, cómo llega uno a desarrollarse para lograr eso, y se muere uno con una sensación de que lograste algo. Y la mayoría de la gente, desafortunadamente, llega viejo y no siente esa cuestión de realizamiento, de realización, claro, en la vida, ¿verdad? Entonces, yo aconsejo a todo el mundo, y se llama potenza. Fíjate, es que interesante. Ya, si querés, disculpa que hable de filosofía, pero es llegar del punto A al punto B. Claro. Aristóteles le decía potenza. Y la potenza es ese camino que llegas hacia la vida lograda. Entonces, no importa si es un restaurante, si es tener una agencia de publicidad, o si quieres ser músico, o si quieres ser un productor, el mensaje es, tenés que tener una meta, querés llegar a desarrollarte a algo más. Y creo que eso es lo que he aprendido, te digo, no lo sabía en ese momento, pero eso es lo que ya teniendo ahorita mi edad, lo que he logrado aprender, que ha sido duro, pero ha sido una etapa de aprendizaje muy bonita. Verá que es recomendable para cualquier persona que emprenda algo. ¿Tuviste que en algún momento que sacrificar algo de tu esencia como persona, como algo tuyo en el proceso de crecimiento? Pues mira, hablabas de un pic para abajo. Mira, aunque no lo creas, yo me considero que soy una persona introvertida. Y entonces la necesidad y el deseo, ¿verdad? Me hizo que gracias a los restaurantes que encontrara un balance, ¿verdad? Porque si no, yo le digo a mis amigos y a la gente que me conoce, sería un tipo ahí, una montaña, un Kosinski. El tema de los restaurantes va muy de la mano con el tema social. Sí. Y sos restaurantero, tenés bar, restaurantes, sí. O sea, estás metido dentro de un ambiente social muy activo. Sí, fíjate que eso con es una personalidad. Con una personalidad que me explico, no era la personalidad ideal para un restaurante. No era la personalidad ideal para un restaurante. Mi padre es muy extrovertido, etcétera. Yo no, yo un poco introvertido, pero de nuevo el deseo y la necesidad me obligaron, y ahorita lo miro y doy gracias a Dios porque fue lo que me dio balance en mi vida, porque yo tenía que realmente salir y decir, bueno, vamos, ¿verdad? Vamos a atender a nuestras gentes, vamos a platicarles, vamos a ver qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. Y entonces llegaba a mi casa y dije, puchica, llegaba feliz a mi casa. Todavía llego feliz después de hablar con la clientela, ¿verdad? Y de todas las historias, yo siento que cada persona en este mundo es un libro. O sea, si cada persona en este mundo hiciera un libro, fuera interesantísimo. No importa quién, así fuera el mendigo en la calle, que uno los mira lamentablemente a veces. Yo te aseguro que si alguien se sentara a escribir una historia de un libro con él, sería súper interesante. Entonces aprendí también a escuchar, ¿verdad? Escuchar mucho. Y en los restaurantes hay unas historietas de todo tipo súper interesantes, y creo que uno va creciendo escuchando a la gente, ¿verdad? Entonces, ahora te lo digo ya habiendo pasado todos estos años, que me siento muy contento. Para mí es la sensación, me imagino, que la gente cuando va al gimnasio, pues yo no voy mucho al gimnasio, pero que cuando sale del gimnasio se siente bien. Eso es lo que yo siento cuando salgo del restaurante. Dicen por ahí los que van al gimnasio, ¿verdad? ¿Crees que
Bueno, sos apasionado por el tema. Te he visto en los restaurantes desde hace años. Te apasiona la cocina, te apasiona el servicio, Sí. te apasiona la gente, Sí. el servir. ¿Crees que amar lo que haces en algún punto te protege del desgaste que lleva un proceso de emprendedurismo? Y no solo es el emprendedurismo, que muchas veces hablamos de emprendedurismo y creemos que solo es arrancar, es el ignition del carro, ¿verdad? Es el y emprendes. Pero el emprender va mucho más allá. O sea, en el emprender, arrancar es muchas veces fácil, pero el mantener esa constancia creo que es lo que hace realmente el emprendedurismo, llevarlo a su fase de éxito. ¿Crees que ese desgaste se compensa al final de cuentas con esa pasión? Definitivamente. Definitivamente cuando uno, volviendo al tema de tener la meta clara, ¿verdad? Cuando uno tiene una meta y lucha por ella, la satisfacción que se siente después es muy gratificante. Entonces, si me decís hay desgaste, muchísimo. A veces, inclusive tus valores son, entras en un conflicto con tus valores. Te voy a explicar por qué. Porque a veces, pues ahorita estamos manejando más de 300 empleados y como le decía yo en una plática a uno de ellos, si en las familias numerosas hay un hermano que tal vez no encajó o hizo algo indebido, imagínate en una familia de 340. Entonces hay siempre de esas 15 personas que tal vez uno se llevó algo, o uno que no llegó a trabajar porque se echó los tragos y tal, y pues son personas que les tenés cariño y que de repente los tenés que despedir, ¿verdad? Personas que tal vez han trabajado con vos 5, 6, 7, 10 años, y entonces es cuando te afecta profundamente el llegar y hacer esa confrontación, ¿verdad? Y conocer la parte negativa de alguno de tus colaboradores. Eso no es gratificante, al contrario, a veces te echas la culpa. Acordemos que el humano tiende a la culpa, hacia el miedo, y decís, ¿será que hice algo malo para no motivarlo lo suficiente y tal? Y entonces venís y entras en un conflicto y lamentablemente tenés que tomar la decisión. Ese, por ejemplo, es uno de los ejemplos, ¿verdad? Claro. Sin embargo, yo creo que el liderazgo es fundamental en todas las empresas, en todos los negocios. En el tema, en los restaurantes, mira, un buen líder es quien inspira y el que contagia, más que el que da la instrucción. Y en los restaurantes hay un tema en donde en Guatemala el servicio es sobresaliente con respecto a otros países. Definitivamente. Tú lo sabes, vas a Europa, Estados Unidos, México tiene un buen servicio, ¿verdad? Pero somos Guatemala, México, pero por lo general vas a otro país, no digamos Francia, el servicio es muy deficiente. O sea, te da pena pedirle algo, Panamá, te da pena pedirle algo a un mesero porque ya pediste tu orden y que se te antoja algo más, decís mejor me espero hasta que venga a preguntarme, ¿verdad? Porque no es lo mismo que pasa en Guatemala. En Guatemala tenemos una cultura de servicio espectacular. O sea, somos ejemplo en ese sentido. Pero hablando de liderazgo es eso, y hablando de los 450 o 350 empleados que mencionas y colaboradores que tienes directos, que es una bendición. Al final de cuentas, ser un canal de provisión para todas estas personas y colaboradores, es lo que inspiras también en ellos. O sea, la pasión que tú tienes por el restaurante, por la marca, y creo que hay algo importante ahí, está tu nombre en la marca, o sea, llevas un apellido en la marca, y creo que eso lo haces protegerlo, lo cuidas un poquito más de que si fuera una marca comercial, no es una franquicia. Sí, al final de cuentas, pero es una marca repetitiva donde es tu apellido y donde va tu nombre, y creo que eso habla de la pasión que tú has puesto en el mantener el restaurante. Eso se contagia, ese liderazgo es lo que al final se va contagiando hacia cada uno de tus colaboradores,
y ese entusiasmo de ese Kikoy que te recibe en el restaurante, te lo puedo decir, se ha transmitido y lo puedes percibir en cada una de las personas que te reciben, desde el host hasta la persona que te atiende en la mesa y demás. Eso es liderazgo. Eso creo que es un buen ejemplo de un buen liderazgo empresarial, pero nace de pasión, nace de amor por lo que haces. Creo que el amor es el que se contagia, y es lo que tratamos de hacer al final de cuentas, o tenemos claridad los empresarios de mientras más amas tu negocio y tu empresa, la dejas de ver como un negocio y la empiezas a ver como una familia. La empiezas a ver como algo, como un legado de transmisión, ¿verdad? Ahí creo que transmites ese amor. Creo que un restaurante es importantísimo. Pues muchas gracias, Rafa. La verdad es que eso es lo que tratamos, ¿verdad? Yo creo que el ejemplo es lo más importante, y nuestros colaboradores miran que yo estoy atendiendo a nuestra gente, y te voy a ser sincero, me siento muy orgulloso de ser guatemalteco. A mí me encanta Guatemala, me encanta la gente de Guatemala. Creo que es gente noble, amable, y tenemos mejor servicio que México, y te voy a decir por qué. El mesero en México es demasiado confianzudo, puede llegar hasta molestarte un poco. Aquí es un servicio señorial, profesional, de respeto. O sea, el servicio en Guatemala es una maravilla. Te voy a contar rápidamente de lo que somos los guatemaltecos. Mi hermano estaba en el negocio de los call centers y empezó a hacer pues, sus contactos en el extranjero, y de repente le llaman una vez y les mire, estamos impresionados con la amabilidad de la gente que contesta las llamadas, pero por favor que dejen de decir gracias tanto. Y ahorita el guatemalteco es tan amable que le decía, cada vez que decía gracias una vez más, le facturaba más al cliente desde el extranjero. Entonces el guatemalteco es una joya que tenemos, es muy amable y muy educado, ¿verdad? Sobre todo te subes a un elevador y no hay una persona desde el mensajero que te diga buenos días, buenas tardes, y entonces simple y sencillamente solo es de explotar eso que ya tenemos los guatemaltecos. Entonces, bajo un buen liderazgo, ¿verdad? Yo diría que nuestros colaboradores miren que mi papá, que cualquier persona, están atendiendo estamos atendiendo personalmente a nuestra clientela. ¿Sabes cuál es nuestro lema en el restaurante? Vendemos carne, obviamente es lo más importante, pero nuestro lema es ser agradecido con nuestros clientes. ¿Y por qué? Porque la palabra agradecer es una palabra muy importante. Cuando vos sos agradecido, vivís el presente, ¿verdad? Cuando decís, por ejemplo, gracias por estar aquí en esta entrevista, estás viviendo el presente. Y lo que nos hace falta es vivir presente. Vivimos futuro, vivimos pasado y muy poco el presente. Entonces, cuando vos sos agradecido, te das cuenta de muchas cosas, y siento yo que el universo le encanta que seas agradecido y que te des cuenta de todo lo que tenés. Entonces, ser agradecido con nuestros clientes, eso es lo que nos damos. Ser agradecido con nuestro cliente significa que con el que nos da de comer, con el que llega, ahí queremos que la gente se libere, que se olvide de sus problemas, que esté viviendo el presente, ¿verdad? Eso es lo que yo les digo a ustedes. Genial. Entonces, la palabra agradecido, ¿verdad vos? Y esto me lleva a introducirnos un poquito más adentro de ti. ¿Hubo algo, hablamos del crecimiento del restaurante y de la marca, hubo algo dentro de Kikoy Montano que se quedó en pausa mientras el restaurante crecía? Sí, buenísima pregunta. Mira, a mí me gusta mucho lo académico, ¿verdad? Nunca fui muy bueno en el colegio, te soy sincero. Tenía un ADD tremendo, ¿vamos? Ahora uno ya puede hablar de esas cosas, pero en ese entonces no estaba diagnosticado, ¿vamos? Entonces regresé a estudiar una maestría que era más que nada en filosofía, y me encantó, ¿verdad? Sí, y entonces en España, y creo que si no estaría en los restaurantes me hubiera ido por lo académico, ¿verdad? Ahorita me estarías diciendo, mire, profesor, tenés el look y nada, tengo el look de profesor. Y tal vez eso, ¿verdad vos? Pero si me pones a escoger, no lo cambiaría, ¿verdad? Aunque lo otro es muy gratificante, ¿verdad? Pero no lo cambiaría. Esta es mi vida y la agradezco como vino,
¿verdad? ¿Sacrificios? Pues mira, realmente el sacrificio más grande es la familia. Tal vez, ¿verdad? Yo me debe ser trabajando los domingos. A mí me gusta llegar a la oficina los domingos, no me importa, ¿verdad? Y pues tenemos una regla, llego a las 4:30 a la casa a comer con mis hijos o salimos a comer, no a Montanos, sino a otro lugar para que yo pueda descansar. No voy a decir el nombre a dónde voy, pero y definitivamente llego a las 9 de la noche, 9:30 y se han acostumbrado ellos a... Pues no me gustaría decir que soy no presente porque no lo soy, yo me considero un buen padre, estoy ahí para mis hijos todo el tiempo, pero no es lo tradicional de que está a las 7 de la noche ahí cenando con sus hijos. Entonces lo trato de compensar de otras maneras con ellos y creo que hemos logrado el equilibrio. ¿Y alguna vez dentro de esos sacrificios se te pasó el sentimiento por enfrente de que estabas triunfando fuera y tal vez perdiendo una batalla adentro? Muchas veces puede ser adentro de casa, adentro de uno mismo. Sí. Pues mira vos, adentro de los conflictos que uno tiene adentro, ¿verdad? Como ser humano normal, común y corriente, pues yo creería que el restaurante más lejos de alejarme de la superación me ha ayudado por las razones que te he dicho, ¿verdad? Entonces, el estar en un emprendimiento, ¿verdad? De llegar de A a B, más que dejarme, me ha hecho que me conozca mejor y ha ayudado a mi crecimiento personal, definitivamente, ¿verdad? O sea, no creo que me ha hecho falta nada viendo hacia adentro, siendo un emprendedor, siendo un restaurantero. Eso te lo puedo decir ahorita que tengo 56 años, ¿verdad? Tal vez hace 20 te hubiera dicho sí. No sé para qué estoy metido en esto, porque acuérdate que el emprendedor cada 3 meses tiene una crisis existencial, cada 3, 4 meses. ¿Para qué estoy metido en esto? Es que ¿para qué? ¿Por qué no hice esto? Porque es normal. Me imagino que a vos te ha pasado, ¿verdad? Pero eso, todas las personas que nos están escuchando, que van a emprender, cada 3 o 4 meses hay una crisis. Ahorita ya lo puedo hablar, pero cuando estás patojo y entras en esas crisis, es importante venir y ahí es donde sale la fuerza para seguir adelante. Pero sepan que las crisis van a venir. Pero creo que es importante lo que hablabas y lo que acabas de mencionar, de que el crecimiento tiene que no solo pensar en un crecimiento empresarial, sino mantener tu crecimiento espiritual, personal, familiar, cuidarlo al mismo tiempo para que vayan creciendo juntos, porque uno, al final de cuentas, uno alimenta el otro, o el uno. Empezamos la conversación diciendo, empezaste por necesidad, pero también por pasión, por sueño, pero esa necesidad al final de cuentas deja de tener sentido al final si lo que logramos es levantar un negocio, pero nos perdemos nosotros. ¿Verdad? O sea, puedes levantar una empresa y te vas perdiendo tú, o empiezas a perder familia, o simplemente a perdernos nosotros mismos dentro de una jungla o en una selva que resultó que era más grande que yo. Que eso es lo que generalmente nos pasa, y es salimos al mundo a emprender y te das cuenta que estás en un océano lleno de tiburones y tú sos Nemo, ¿verdad? Y empiezas a asustarte un poco y empieza a pasar esas crisis que tú dices. Creo que importante de qué sirve tener claro el de qué sirve porque por alguna necesidad empiezas a crecer un negocio si al final de cuentas cuando cubres la necesidad sirve para algo. Esa necesidad sirve para cubrir algo. Algo. Ese algo es el que hay que invertir y el que hay que mantener, ¿verdad? Muchas veces decimos, como tú decías, yo quería poner restaurante porque me quería pasar a los 20 años o bien patojo y estaba enamorado o lo que fuera, y necesitaba emprender, necesitaba hacer. ¿Verdad? Logras tener el restaurante para un fin, al final de cuentas, que es una superación, ¿verdad? Y una estabilidad en ti, tu relación relacional o lo que fuera. De nada sirve, y muchas veces nos perdemos en construir y en construir y en construir,
y muchas veces nos olvidamos el por qué lo construimos. Tenía un fin, tenía como fin pagar una factura, Sí, tenía como fin pagar una boda, sí. tenía como fin Y luego se volvió los hijos. crear hijos, crear a tu Pagar el agua a los hijos. Claro. En un futuro, ¿verdad? Sí, definitivamente, si no tenés un fin, creo que no llegas a nada. Llega a ser un crecimiento vano, Sí. ¿verdad? Y te perdés en lo que vos decís, en el ego, en el placer, en todas estas cosas que pueden venir si no tenés una visión clara, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado con el ego. Especialmente te empieza a ir más o menos bien y se te empiezan a subir los humos, ¿verdad? Para las personas que empiezan a tener éxito, lo importante es mantenerse con los pies sobre la tierra, siento yo, ¿verdad vos? Y siempre agradecido. Yo creo que el estar agradecido te hace ser humilde, ¿verdad? Y no creerte la gran cosa, aunque a veces uno se le sube un poquito los humos, hay que admitirlo. ¿Crees que los negocios, aparte de tener facturación, tienen alma? Ah, definitivamente. Yo te digo, y vos que sos arquitecto, mira, yo digo, hay restaurantes, no solo en Guatemala, sino en el mundo, que les han metido millones, ¿verdad? Y entras y decís, qué lindo, pero hay algo que no me gusta, ¿verdad? Y eso es algo que creo que en Montanos lo tenemos, y me preguntas a mí, es el universo que nos lo regaló, ¿verdad? Ese ambiente que se siente ahí, yo siento que es muy bonito, y de nuevo, hay lugares que puedan ser muy lindos y todo, pero que no tienen el... Entonces yo sí creo en eso del alma, ¿verdad? Y es una de las cosas que, porque puedes de nuevo, por el mejor arquitecto del mundo, pero ¿qué te va a garantizar que te dé esa... Así vos puedas ver dónde entran la luz, dónde entra el chiflón, pero si no tiene eso, ¿verdad? Y yo creo que eso te lo da el universo, ¿verdad? O Dios, como lo querrás llamar, pero eso es de lo que yo soy más agradecido. Porque yo digo, puchica, funcionó bien, ¿verdad? Y tampoco es que, o sea, nuestro arquitecta es de Guatemala, o sea, pilas y todo, pero me explico, o sea, Claro, por supuesto. Y ese es el propósito al final de cuentas. ¿verdad? Sí, o sea, yo creo que sí tiene alma y eso es al final lo más importante. ¿Hay algún, en tu vida, hay algún éxito que que dejaste de perseguir? ¿Alguna meta que tenías que por muchas veces estar enfrascados en el crecimiento de algo que ya empezamos, nos sentimos obligados a terminarlo? Sí. Y creo que es una obligación también. Sí, Bueno, sí. ciertas veces alguien un día me enseñaba que me acuerdo en un curso de un MBA, el profesor en ese momento, hace años, decía, lo más difícil en un negocio es encontrar la puerta de salida y es ubicarla, porque ponemos tanto corazón en los negocios y en las empresas, no solo corazón, sino que esfuerzo, sabes que dejaste horas, y que muchas veces lo más difícil es encontrar la puerta de salida y reconocer que te tienes que salir de ahí. Esa misma metáfora la aplicamos a muchas veces en la vida, y es muchas veces salimos o encontramos puertas cercanas con tal de hacer crecer otras o de enfocarnos en el crecimiento de una empresa. ¿Dejaste algo de hacer en algún momento en tu vida que tú digas, si pudiera yo hablarle a Kikoy hace, no sé, ¿qué? ¿15 años? ¿10 Sí. años? ¿15? Hablemos, 20 años. Sí. Le diría, tocaría la puerta y le diría, hey, no se te olvide que teníamos este sueño en común. Fíjate vos que afortunadamente no. Te lo puedo decir con toda propiedad. Sabes que yo no cambiaría nada en mi vida en este momento. Yo no cambiaría nada. Y eso que no siempre ha sido bueno. Como cualquier persona he tenido mis crisis, he pasado por momentos difíciles, pero es quien soy ahorita y ahorita me siento contento con quien soy. Entonces, te diría que no. Yo creo que, y es lo que hablábamos de la vida lograda, yo siento que estoy llegando a eso, ¿verdad? Yo siento que estoy llegando a la vida lograda, a la eudaimonía. Espero poder seguir adelante. Así es como me siento ahorita. No sé si
en 3 meses pueda que me entre una crisis, no sé, porque Más ciclos. son ciclos. Pero hoy, el día de hoy, ¿En qué ciclo de vida estás tú hoy? ahorita, mira vos, estoy en un ciclo de vida en el cual me siento profundamente agradecido de ser guatemalteco. Me siento muy contento de vivir en Guatemala, de tener colaboradores con el corazón de Guatemala. Realmente, a veces no nos damos cuenta, pero para los que viajamos o la gente que viaja, qué rico. Yo soy un buen regresador. Fíjate vos, me gusta viajar, pero cuando regreso a Guatemala y empiezo a oír el acentito en el aeropuerto, de repente te encontrás a 2 guatemaltecos y empieza el cantadito, decís, y en el avión empezás a oír el canto, decís, qué rico regresar a Guatemala. Y me siento cómodo, me siento agradecido. ¿Y el ciclo profesional? Mira vos, en el ciclo profesional ahorita vamos a abrir 3 nuevos restaurantes, ¿verdad? A veces uno dice, ¿para qué me estoy metiendo esta babosada? Sí, con los que tengo está bien. Pero luego miramos la marca y gracias a nuestros clientes y a Guatemala, vemos que la marca está bien, está sólida. Y nosotros hemos creído en crecer muy poco a poco. Somos 5 restaurantes en 32 años. O sea, no es que vos digas somos el ejemplo san martinesco de crecimiento, o no. Y lo hemos hecho para mantener calidad, para ir, ¿verdad? No, pero ahorita no sé qué me agarró, tal vez la oportunidad de que gente nos está buscando en sus plazas comerciales y tal, y dijimos, démosle viaje, ¿verdad? Entonces, digo yo, y muchas veces digo, pero ¿para qué me estoy metiendo esta cuestión, ¿verdad vos? Pero tengo un gran equipo, ¿verdad? Lo que me he dedicado ahorita es hacer equipo. Ahí tenemos una gran chef ejecutiva, tenemos gerentes que se han forjado. Por ejemplo, tengo una gerente que era la asistente de contabilidad y lleva 32 años de trabajar conmigo. De ahí tengo otra gerente que trabajaba en la contabilidad, era auditora y ahora maneja 3 restaurantes, es gerente de área. Y con un equipo, ¿verdad? Con un buen equipo, creo que se puede hacer esta meta de tener los 3 nuevos restaurantes, ¿verdad? ¿Qué te ha enseñado el restaurante a ti en tu vida personal? Yo creería que el balance, ¿verdad? Me ha dado mucho balance, ¿verdad? Como te hablé al principio, de introvertido, me hizo encontrar el balance y nada, es trazarse una meta y luchar por esa meta, y cuando se llega a esa meta, y no es que yo me crea la gran cosa que he llegado a muchas metas, no, somos un restaurante, una empresa pequeña, pero se siente uno bien, no sé, se siente uno con una sensación que alguna es muy sabrosa. ¿Alguna vez puedes detectar en tu timeline de vida en donde hayas perdido el norte en algún momento? Sí, muchas. Por el crecimiento y el éxito. Fíjate vos que yo diría, disculpa que te vocee, Rafa, ¿verdad? Pero, por favor. Pero fíjate que sí, a veces uno se pierde, a veces uno piensa que le hace falta algo, ¿verdad? O a veces uno está buscando, uno evita encontrarse a uno mismo, ¿verdad? Y entonces busca en otros lugares tal vez lo que uno le hace falta, pero es parte de las crisis que te digo que tenemos como seres humanos, y por suerte las he ido superando, ¿verdad? Y eso, ¿crees que cuando empiezas a lograr éxito y empiezas a generar crecimiento, creo que estamos más vulnerables a perdernos o a confundirnos de la visión original cuando lo que tenías es esa necesidad? ¿Te acuerdas que empezamos hablando de la necesidad original? Sí. Yo en alguna otra ocasión mencionaba en otro episodio que yo tengo ciertos elementos físicos en mi oficina para recordarme la visión original. Y tengo ahí un carrito que me hizo mi hermano cuando yo tenía 6 años, de madera, y tengo mi colección de carros. Tú has estado en mi oficina y has visto ahí la colección de carros y cosas, y entre todos esos tengo ciertas cosas que tal vez hacen ruido o la gente no lo entiende. Son cosas que volteo a ver muchas veces. Yo necesito el ver algo físico para poderme recordar de la idea original.
hablábamos cuando empezamos de una necesidad original. Eso fundó el restaurante. Era tu drive, era tu motivación. Eso es el... Necesidad, tal vez más que nada. ¿Verdad? Esa era necesidad. Es la verdad. Y muchas veces en ese crecimiento empiezas a lograr el crecimiento. Llegas a crecer y alcanzas el éxito. Por supuesto que hay historias tremendas de que estuviste a punto de quebrar, que estuviste acá. O sea, todos hemos estado en esas historias. Nos ahogamos y decimos no soltamos, me hundo con el barco y resulta que el barco vuelve a flotar. Y pasamos de esas aventuras, crisis de 3, 4 meses que mencionabas tú. Me pareció interesante ese dato. Como fall downs, ¿verdad? O sea, que te desmoronas. Pero a la par o paralelo a eso también hay crecimiento, y ese crecimiento muchas veces nos hace perder el norte o olvidarnos de esa idea original que para lo que fue creado, esa motivación inicial. ¿Crees que en algunos momentos, yo te lo digo, yo puedo dibujar un timeline de mi vida y te puedo señalar en los puntos en donde definitivamente perdí algún norte? Sí. Creo que es importante. Yo lo tengo muy claro, pues fue cuando la tontería más grande que he hecho con los restaurantes, con gente exitosa, meterme a diputado. Eso sí fue una cuestión bien dura, ¿verdad? Entonces, que creo que me llevó, fíjate vos que no sé ni por qué lo hice, ¿verdad? Pero me desenfocó completamente. Porque te volviste popular en algún momento porque eras esa persona, ese niño introvertido que llegaba al restaurante de su papá y oía el chonguengue los domingos y la marimba y todo esto. Y luego ese niño introvertido se convirtió en el dueño de una marca. Sí. Y empiezas a ser importante. Sí, puede que me haya subido como dice el dicho, me subí a un blog y se me subieron. Interesante, vamos, tener las cámaras ahí, sentirte, bueno, yo lo hice porque creía que podía pasar ciertas leyes, que pasaron 3 de mejora económica para el país, pero en ese es un rollo completamente diferente. Otro día podemos hablar de eso. Pero sí, súper interesante, pero creo que me desenfoqué. ¿Te dirías, si regresaras el tiempo, te dirías, hey papi, no se meta en esto? Sí, sí, definitivamente. Yo te digo, he hecho más nos ha ido mejor económicamente hablando. Por supuesto. Sin estar en el Congreso que en el Congreso. O sea, porque me enfoqué, hicimos 2 restaurantes nuevos, ¿verdad? Mientras que estando en el Congreso tenía que estar pensando en otras cosas, ¿no? Cubrirse la espalda, ya sabes, todas esas cosas en la política. Ya. Pero sí, interesante. En tu vida personal, espiritual, hablemos. ¿Alguna vez sentiste perder la dirección mientras estabas logrando ese crecimiento o llegaste a vivir ese éxito de Fíjate que no, yo creo que no. Yo espiritualmente, te digo, soy católico, pero no voy a misa todos los domingos. Trato de ir, ¿verdad? Pero tal vez 1 o 2 veces al mes. Pero en lo espiritual, no sé, yo creo que tengo una buena relación ahí. Definitivamente tengo más de lo que me merezco, eso lo tengo clarísimo, ¿verdad? Vos, ¿qué es lo que te mantiene los pies en la tierra? ¿Lo puedes identificar? Mis hijos, sí. Fíjate vos que después, como al principio hablábamos de que quería necesidad por estar enamorado, de ahí conozco al amor de mi vida, que es mi hija. Vos, me acuerdo perfectamente que no dio tiempo a que llegara la enfermera y el doctor, y entonces el doctor sí estaba ahí, me dijo, ponerle la mano en la panza a tu mujer, y no había nadie más. Y ¡pum! Y de repente sale mi hija con unos ojones así, mira vos. Y entonces me dijo, llévatela, le corto el ombligo, casi verá vos, porque estaba muy nervioso. Me la llevo a la cuestión de calor y me agarró el dedo vos, por primera vez. Ahí me cambió la vida. Conocí realmente lo que es
y uno deja el egoísmo, ¿sabes? ¿Cómo se ¿Verdad? llama tu hija? Juliana, Juliana. es mi hija la mayor. Ujú. Y ahí deja uno el egoísmo, ¿verdad? vos? Y empieza a pensar en los hijos. Y entonces eso es lo que me mantiene en el norte, o si no, ¿verdad? Eso es lo que me mantiene en el norte, ¿verdad? Y gracias a Dios han salido bien. Ella se graduó, una de ellas, mi otro hijo también se graduó. Está prohibido que trabajen conmigo, Creo que tienen que fajarse. Qué bueno. ¿Verdad? Vos no pueden trabajar en el restaurante a menos que lleven una trayectoria en otras empresas, ¿verdad? Y creo que todos necesitamos, en cualquier momento perdemos la gravedad. ¿Verdad? Estamos caminando en la Tierra, luego empezás a caminar un poquito afuera de la órbita, y cuando uno empieza a caminar fuera de órbita, lo que pasa es que se pierde, no hay gravedad, y empiezas a flotar. ¿Verdad? Necesitas regresar los pies a la Tierra e identificar cuál es ese peso que te atrae a la Tierra. Qué bonito que lo tienes identificado y que lo identificaste desde el día que Juliana nació. Ah, sí, no. Y de ahí los otros dos. Tengo otros dos ahí, patojos, que son a toda madre. Vamos. Y seas o no padre, creo que todos necesitamos tener identificado lo que te hace regresar, lo que te hace da esa sensatez de no perder ese norte en las fases de crecimiento. Si hoy alguien que amas te dijera que quiere abrir un restaurante, No lo haga. No lo haga. Piénselo bien. Hay otras cosas. no. ¿Cómo va a ser? Estoy bromeando. Es bonito. Lo que pasa es que la mayoría de gente que quiere abrir un restaurante lo hace tal vez por lo glamuroso. Claro. Se imagina con el saco ahí y atendiendo a la gente, cuando eso es lo menos que es. Un restaurante es de estar adentro, ¿verdad? Obviamente yo salgo a saludar a la gente, pero la mayoría del tiempo tenés que estar adentro supervisando la cocina, los productos, las ideas, a tu personal, ¿verdad? Entonces, no, si te metes porque sentís que qué chilero, yo salir y ser glamuroso, Claro. no te lo recomiendo. Ahora, si tenés una pasión por servir a tu gente, por darle algo diferente, por apreciar a tu clientela, ¿verdad? Por mantener el precio justo, ¿me explico? O sea, Y qué interesante es dificilísimo. Qué interesante lo que decís, porque muchas veces vemos lo de afuera, ¿verdad? Vemos el glamour, esa parte, ¿verdad? O sea, todo el mundo le gustaría un restaurante aquel y te saludamos y demás. Pero la gente no estaría en el restaurante si no hay algo que se cocina dentro de la cocina. Sí, exactamente. Y tú no podrías salir a saludar al cliente si no tiene el cliente lo que se preparó en la cocina con anterioridad. Sí. Y eso es, creo que eso pasa en todas las empresas y ya pasa en la vida. Sí. Vemos muchas veces el glamour, todo el éxito, el saludar Sí, por fuera. Sí. Pero antes Un traído. eso, Sí. hubo una preparación en cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, para preparar, para poder servir al final de cuentas algo. Y hablabas algo del servicio que me encanta, y es, primero preparas algo para poderlo servir. Cuando sirves a alguien, entonces, por medio de ese servicio, claro, la gente lo mira como el glamour o lo demás. Hablemos de líderes religiosos, pastores, padres y demás, que ves el glamour muchas veces atrás, pero hubo algo antes, una preparación, que al final de cuentas se prepara para servir a los demás. Y muchas veces nos desviamos por solo ese glamour de lo que está pasando, ¿verdad? Importante que lo que se prepara en la cocina, tanto en nuestras vidas como en nuestras empresas, sea de la mejor calidad para poderlo ofrecer, para podérselo servir a los demás. Y entonces ahí puedes salir con la frente en alto a saludar a cada uno de tus clientes. Es lo mismo, ahí sí, no importa si sos arquitecto, restaurantero, lo que sea, vos conoces ese sentimiento porque a vos te va muy bien por eso mismo, ¿verdad? Porque te preparás y de ahí das la cara a tus clientes y tus clientes son felices con tus apartamentos, ¿verdad? Es lo mismo. No te enfoques en el... Vamos, o sea, es lo mismo. Por ejemplo, muchos restaurantes, para los que se quieren meter a restaurantes, vienen y no tienen conocimiento de cómo se manejan los controles internos. Entonces llega un momento donde te dice, puchica, no estoy ganando dinero, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a bajar la calidad y voy a subir el precio. Es el error que hacen 9 de 10 restaurantes y por eso fracasan. Porque
tenés que estar contando producto, tenés que estar recibiendo producto. Y si no, ahora que hemos crecido, entrenando bien a la gente que recibe el producto, ¿verdad? Y esa es una de las cosas tenés que inclusive en la universidad no te enseñan, ¿verdad? A cómo controlar los costos, creería yo, porque no estudié yo esa carrera, pero siento que es de lo más importante, cómo controlar la calidad, cómo controlar la trazabilidad, que es la palabra favorita de nuestra chef ejecutiva, la trazabilidad de los productos, poner la fecha a todas las cuestiones, ¿verdad vos? Y entonces eso es lo que está detrás para lo como vos decís, yo poderte dar un buen plato. Yo te digo, podemos tener errores, todos cometemos errores, pero en calidad yo sí te garantizo que damos lo mejor en nuestros restaurantes. O sea, lo tenemos, como te digo, todo. Te felicito. Sí, no escatimamos en eso, la verdad. La carne, las salsas, todo lo hacemos ahí, el chirmol, el chimichurri. O sea, me da orgullo poderlo decir, ¿verdad? No soy yo, sino el equipo que tengo ahí, la verdad. Tenemos cocineras de 30 años ahí. A pensar en lo que, a evaluar y a llevar mejor control de calidad en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida, de lo que realmente se produce en esa cocina, lo que está detrás de las puertas, que nadie mira, que ahí es donde, como dices tú, ahí es donde sudas un poco, Sí, sí. y donde te quitas el saco y ya te pones el saco para salir a saludar a la gente, pero lo importante es lo que pasa allá atrás, lo que la gente no ve, lo que se está cocinando. Es esa cocción, ¿verdad? Es ese asador, es todo eso que pasa ahí y que al final de cuentas nos deja una lección de vida. Y es cuánto claro. Es dedicar al final de cuentas el tiempo a la construcción de nosotros mismos, a la construcción de cada día ser mejor, de cada día de llegar a ser más profesional en lo que hacemos y como personas, al final de cuentas, de hacer esa cocción interna cada día mejor para exteriorizar después y poder saludar con la frente en alto. Emprender no es solo abrir un negocio, es asumir un costo que muchas veces no se ve, ¿verdad? Es estar, en el caso de Kikoy, adentro de esa cocina. Detrás de cada espacio, de cada plato, pues hay sacrificios, ausencias definitivas y decisiones difíciles. Este episodio en realidad no es para romantizar un sueño, ¿verdad? Sino que para honrar realmente el esfuerzo real que hay detrás de cada emprendedurismo y de cada negocio y cada restaurante exitoso que vemos en Guatemala. Hay una historia fascinante atrás y ante todo un corazón, ¿verdad? Es ese esfuerzo, sacrificio, corazón. Así que Kikoy, o Enrique, gracias por la honestidad y gracias por abrirte, Gracias, por darnos Rafa. un poquito de tu historia, de dejarnos lecciones de vida, lecciones de empresarios, que de esto se trata, de inspirar y de inspirarnos a nosotros mismos cada día y lograr llegar a esa excelencia que al final de cuentas cada uno de estos negocios y de tu negocio que representa. Así que gracias a quienes nos escuchan y por soñar con los pies en la tierra ante todo y mantener ese peso que es el que nos mantiene el norte en cada negocio. Así que muchísimas gracias, Kikoy. Muchas gracias, mi querido Rafa. Encantado de estar. Adelante, ¿viste?